esta materia nosotros vamos a hablar o tres actividades, tres módulos, y por sensible que parezca, sobre todo por los temas que se discuten en esta materia, pues vamos a hacerlo siempre desde el punto de vista académico. Perfecto, Javier. Eh, Perfecto. vamos recientemente salió el 27 de septiembre un ensayo que fue publicado en el Wilson Center, el Centro de Estudios Wilson en Estados Unidos, que fue publicado por un político venezolano, Leopoldo López. Yo le voy a pedir a ustedes realicen un análisis crítico sobre las falencias de ese ensayo, los aspectos positivos y negativos que se hacen allí, denominado De frente a la autocracia. Es el título que recibe ese ensayo. Pero también vamos a revisar un texto que fue publicado por el general Vladimir Padrino López, que lleva por nombre Geopolítica Multipolar a 20 años del 13 de abril. Son dos textos, cada uno va a estar referenciado, o mejor dicho, se les va a pedir a ustedes una actividad, un ensayo crítico sobre cada uno de estos dos temas. Pero en el caso en particular del texto publicado por el ministro de la Defensa en la actualidad aquí en Venezuela, que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que de manera inevitable pues es natural que ocurra ese nuevo orden desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, por supuesto, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico. Y es lo que él habla allí sobre la figura de los cuatro paraguas. Quiero que hagan lecturas sobre eso y por supuesto la incidencia que tiene lo que él describe allí y también lo que describe Leopoldo López en su ensayo sobre la política en Venezuela, sobre el sistema de gobernabilidad y ese estado de bienestar que de alguna u otra forma pues los ciudadanos, las personas de a pie en la calle pues digamos esperamos no solamente del gobierno de turno, sino siempre ha sido una constante desde que Rousseau planteó la tesis del contrato social, esa tesis del contrato social que vamos a revisar hoy, donde nosotros nos desprendemos de ciertos derechos para que el Estado protector nos garantice otros derechos fundamentales. Siempre pongo el ejemplo, el derecho a la libertad, reconocido como un derecho humano de primera generación, los derechos políticos y civiles. Allí encontramos que en ese contrato social, cuando nosotros le otorgamos al Estado, a las instituciones del Estado, garanticen nuestros derechos, hay ciertas restricciones. Ejemplo, la libertad. No podemos hablar de que nosotros en nuestras sociedades tenemos una libertad perenne, una libertad en todos los sentidos. Al contrario, hay restricciones naturales propias para el buen funcionamiento de la sociedad. Y allí pues aparece, por ejemplo, las restricciones que desde el punto de vista penal pues deben existir para aquellas personas que infrinjan la ley. En materia de tránsito, por ejemplo, en materia tributaria, evidentemente hay ciertas restricciones y ciertas obligaciones propias de los ciudadanos, de las personas que para que haya un buen gobierno y ese estado de bienestar pues pueda existir, pueda coexistir más bien con las personas, pues debe desarrollarse de esa manera. Recordemos que la seguridad ciudadana, la seguridad del Estado no solamente es obligación de los organismos públicos, en especial la institución militar o las instituciones policiales, sino que también a los ciudadanos, a nosotros los particulares, a usted, Javier, a los particulares, estamos en la obligación de coadyuvar al Estado venezolano en la satisfacción de las necesidades propias y particulares de las personas, como por ejemplo con el pago de los impuestos sería una de las maneras. Entonces, en ese nuevo orden mundial que yo le hacía referencia hace un momento, eh, cuando el general Vladimir Padrino López lo estudia allí, en esa tesis de los cuatro paraguas, hace referencia a lo que en la actualidad se ha escuchado mucho, que es la inteligencia artificial y el impacto que la inteligencia artificial puede ocasionar o va a ocasionar en el futuro, no solamente en la economía de los países, sino también en la cotidianidad de nuestras vidas, en las personas. Él conversa allí, describe allí
que quien tenga dominio de la inteligencia artificial, pues dominará parte de ese nuevo orden mundial. Entonces me parece interesante, Javier, estudiar estos dos temas o estos dos proyectos de trabajo que plantea el general Vladimir Padrino López y este ensayo que tiene que ver con la autocracia de frente, algo así. Es el texto que domina Leopoldo López sobre un ensayo que se realiza sobre los gobiernos autocráticos, que yo quiero que ustedes pues analicen, revisen, extraigan de allí lo positivo, por supuesto lo negativo, y sean críticos frente a esos trabajos. ¿Estamos de acuerdo, Javier? De acuerdo, doctor, de acuerdo. Siempre desde el punto de vista académico, siempre desde el punto de vista académico. Entonces, fíjate que cuando nosotros hablamos del contexto político contemporáneo, pues nos hablamos de la modernidad, ¿no? De la política, cómo ocurre la política en nuestra época moderna. La política evidentemente tiene que gozar de legitimidad de los ciudadanos y esa legitimidad pues se consigue en aspectos netamente democráticos principalmente y segundo en la eficacia y eficiencia de las políticas públicas que vayan dirigidas a la satisfacción de las necesidades de las personas. Tiene que ver con un tema con la percepción que las personas ven sobre la actividad del gobierno. Eh, Siempre he dicho que esa percepción o la eficacia y la efectividad más bien de las políticas públicas pues deben estar destinadas a tres aspectos fundamentales, ¿no? Seguridad, salud y educación. Yo creo que este triedro, por decirlo de alguna manera, de características, de situaciones y de aspectos dentro de la cotidianidad en la sociedad, al resolverse desde el punto de vista político, económico, institucional, estas tres situaciones, pues va a haber una percepción de ese estado de bienestar que en todas las sociedades, en Latinoamérica y en todas partes del mundo, pues el compromiso de ese contrato social que hacía hace un momento referencia, o es las obligaciones, o el resultado, mejor dicho, de ese contrato social que plantea Rousseau hace 300, 400 años, cuando se estudiaba el tema político luego de la Revolución Francesa. Lo decíamos hace un momento, Javier, sobre ese ciclo de políticas públicas, hablamos de una planificación que tiene que ver con la gestión propia del gobierno, cómo se implementan esas políticas públicas, el análisis del impacto de esa política pública y evaluar esos resultados. Una de las cosas que en Venezuela en los últimos años ha tenido un papel protagónico importante es la participación ciudadana en la gestión política, en las políticas públicas, sobre todo en la valoración y evaluación de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas, lo que algunos llaman el control social, dado a las comunidades a través de las comunas, a través de los consejos comunales y a través de otros organismos allí. Hay un gran protagonismo por parte de la ciudadanía para darle constante evaluación a los resultados, a esa eficacia y esa eficiencia de esa política pública. Pero esa ciencia política contemporánea, amigo Javier, no es algo novedoso. La política no, como concepto, como lo conocemos, resulta hasta hace 200, 300 años. Pero desde los inicios del hombre, amigo Javier, siempre ha estado en la necesidad, por supuesto, de vivir en sociedad. Entonces nosotros para hablar de esa política contemporánea tenemos que conocer nuestros orígenes o nuestra historia. Y evidentemente, digamos, lo que primero se conoce como la dirección de gobernabilidad viene de nuestra familia, del pater de familia, quien dirigía en la época de la prehistoria los destinos de esa familia. Luego comenzaron a crearse las ciudades y esas ciudades pues tenían un aspecto netamente religioso, de divinidad más bien, donde todo lo actuado, todo lo realizado por los gobiernos venía principalmente dado por la gracia divina, por los dioses que en aquel momento se creían de su existencia, y luego los imperios que aparecieron como sociedades organizadas. Lo que hablaba hace un momento de la divinidad, una fuerte incidencia de los mitos y leyendas, cuando se revisa la historia romana y griega, los romanos hablan que sus inicios
se originan con ocasión a una suerte más bien de unos gemelos que fueron abandonados por su progenitora cerca del río Tíber y allí fueron rescatados por una loba que los amamantó y que esta fue, y a raíz de esto, pues crece el imperio romano. Entonces nótese que hay una fuerte influencia desde el punto de vista de los dioses, que en aquel momento pues todo se creía realizado por fortuna o por suerte más bien de la divinidad. La ciencia política como tal, desde sus primeros inicios, pues se la debemos reconocer a los principales filósofos, Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino, que dieron las primeras ideas de cómo la sociedad debía coexistir, por supuesto, bajo un dominio. Luego apareció los postulados de Tomás Hobbes, que hablaba sobre la forma, cómo debería estar conformado el Estado. Y allí encontramos principalmente el territorio, encontramos la sociedad, el pueblo organizado y un gobierno. En la actualidad se le añade a esos tres elementos un ordenamiento jurídico. Sabemos, Javier, que nuestro ordenamiento jurídico es lo que nos va a permitir a nosotros pues mantener, digamos, los límites del comportamiento de las personas dentro de la sociedad, aun cuando eh, hay una teoría denominada anomia que significa la ausencia en la aplicación de la norma. Esto tiene que ver con un trabajo de un sociólogo que revisaba el comportamiento de la sociedad o los individuos dentro de la sociedad, existiendo un ordenamiento jurídico. Sin embargo, había apatía en la aplicación de la norma y se traducía en eso, en la anomia, es decir, la ausencia en la aplicación de la norma. Y nosotros los vemos muchísimo, sobre todo en nuestros países en desarrollo, en Latinoamérica. Le pregunto, Javier, usted vive aquí en San Cristóbal, en la zona de frontera, ¿cierto? Sí, Bueno, señor, así entonces es. yo estoy seguro, Javier, que usted se ha percatado que nosotros encontramos un expendio de combustible sin ningún tipo de control, o mejor dicho, si hay los dispositivos legales, encontramos la ley penal del ambiente y la ley especial sobre el delito de contrabando. Allí el artículo 20, numeral 14, habla sobre el contrabando agravado de derivados del petróleo, en especial el combustible. Y la ley penal del ambiente, el artículo 102 y 103, habla sobre el manejo de sustancias peligrosas. Entonces, fíjate, para referir y contextualizar con un ejemplo lo que es anomia, existe allí la regularización del expendio de este tipo de combustible. Sin embargo, nosotros encontramos que los particulares mantienen en sus hogares, en sus espacios depositados combustible y además se expende hacia los particulares sin ningún tipo de control. Con la mirada, esto lo digo con respeto, con la mirada, no voy a lo mejor complaciente sería la palabra adecuada allí, de las autoridades. Entonces, ese contrato de Rousseau hablaba sobre esa renuncia de ciertos derechos para conseguir otros y en especial un orden dentro de la sociedad. Pero eso es un ejemplo claro de lo que es anomia y que es uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad y que requiere constantemente que la autoridad policial o militar o la autoridad política pues hagan lo propio, tomen decisiones frente a esa situación. Yo recuerdo en el 2012, 13, 14, el tema del contrabando en la zona de frontera era incontrolable prácticamente. Había algo que llamaban el bachaqueo, que poco a poco se llevaban las mercancías. No sé si usted se acuerda de eso, Javier. Sí, sí, claro, Bueno, recuerdo perfecto. entonces allí apareció una ley especial de precios justos que aún está vigente. Y nosotros encontramos, no recuerdo si en el artículo 56 o 57 de esa ley, encontramos un tipo penal allí que es el contrabando con una pena de 14 a 18 años, una pena extremadamente alta, superior inclusive al delito de homicidio intencional simple, que es de 12 a 18 años, y allí encontramos para ese tipo penal o para ese delito una pena alta, pero que tiene como propósito causar un impacto de prohibición en el infractor de la ley, en el usuario, en la persona de a pie,
en el agente o el ciudadano que pretenda la comisión de un hecho punible de estas características, pues lo que busca es causar en la psiquis de esa persona el temor, el miedo de que esa infracción pues va a acarrear una sanción con esas características, en esa magnitud. En aquel periodo, en aquella época, hace 8 años, 10 años, en 2013, 14, como lo dije, pues había una persecución desde el punto de vista penal para castigar y sancionar un delito que causa un gran impacto en la economía de la nación, por eso son considerados delitos económicos, porque causaba un desequilibrio de un desabastecimiento y una situación social de reclamo natural porque no se conseguían los anaqueles, los productos de primera necesidad. Por esa razón apareció ese dispositivo legal y por consiguiente la aplicación, primero la investigación, luego la sanción y por supuesto la investigación y por supuesto el castigo a aquellos que infringían dispositivos de esta naturaleza. Entonces, eso es un ejemplo para comentarle, amigo Javier, sobre el concepto de anomia. Quiero que en la próxima clase se investigue sobre este tema desde el punto de vista de la sociología, para que ustedes, pues, digamos, evalúen, hagan un ensayo crítico sobre este tema que es muy frecuente. Considero que tiene un gran protagonismo en la realidad, en la vida política del Estado. ¿Alguna pregunta, Javier, sobre ese tema? No, no, señor. Aquí estoy en el acto averiguando sobre los conceptos, ¿no? De anomia. Bastante Ajá. interesante. Bien, ¿No? fíjate, retomando la evolución sobre el aspecto político de la nación, Nicolás Maquiavelo, él hablaba sobre la división de los poderes del Estado. Recordemos la época de la monarquía, de la época del imperio, pues había solamente uno que disponía sobre las materias por las cuales se debía legislar, la forma como debía de ejecutarse esa legislación y por supuesto inclusive inmiscuirse en aspectos técnicos judiciales. En la actualidad o luego de la tesis de Maquiavelo sobre la división de los poderes, hablamos de tres poderes en particular, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, donde cada uno se controla al otro. Qué importante es esta división de poderes, Javier, entendiendo de que el poder legislativo, pues quien desarrolla, o mejor dicho, quien crea la norma en un estado democrático, nosotros los usuarios, los particulares, elegimos nuestros representantes ante la Asamblea Nacional, ante el Consejo Legislativo o ante el Consejo Municipal, y son los que disponen de acuerdo a las necesidades y a la época, los dispositivos legales que van a entrar en vigencia, evidentemente cumpliendo los requisitos allí establecidos en la ley, una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación como los pasos naturales y elementales para la formación de una ley. Pero luego en Venezuela, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se crean dos nuevos poderes, el poder ciudadano, el poder moral y el poder electoral. La tesis sigue siendo la misma que planteaba Montesquieu al inicio sobre la división de los poderes, que uno se controle al otro. Un poder, el ejecutivo, controlar al legislativo y al judicial, y de manera recíproca que haya un control institucional, que haya un control jurídico, por supuesto, entre las atribuciones de cada uno de estos poderes. Cuando se eleva la categoría del poder a un poder, en este caso al Ministerio Público, a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo, que forma parte del Poder Ciudadano, encontramos allí, amigo Javier, que lo que se pretende y pretendió en aquel momento y en la actualidad, por supuesto, es elevar las funciones propias de instituciones tan importantes como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo a llevarlo a ese rango, a un poder para que gocen de autonomía e independencia en las decisiones que se tomen. Fundamental. Son pocos los países en Latinoamérica que tienen instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, eh, que hayan sido elevadas a la categoría de un poder presentado en las figuras políticas del Estado. El Ministerio Público, sabe usted, Javier, titular de la acción penal en la Defensoría del Pueblo, por supuesto, el Ministerio Público también garante de los derechos fundamentales y en la Defensoría del Pueblo, por supuesto, también una de las principales funciones
pues es fomentar la protección de los derechos humanos. Sería como el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. Recordemos que a nivel universal, a nivel mundial, está el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, es la Organización de las Naciones Unidas, y a nivel de América, encontramos el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Fundamentales. Está allí la Comisión Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Como dato, Javier, le comento, en la Comisión, perdón, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Venezuela ha sido, digamos, sometida a un proceso en 33 causas. Estadísticamente hablando, 33 causas han estado allí sometidas a la Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, y esto desde el punto de vista político tiene una gran importancia, la globalización, la creación de organismos de carácter internacional que coayudan, por supuesto, un desarrollo político garantista de los derechos fundamentales. Si nosotros recordamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que fue creada, desarrollada en el seno de las Naciones Unidas, promulgada y ratificada por Venezuela, allí encontramos un compendio de 30 artículos y cada uno de esos artículos pues desarrolla un derecho fundamental, empezando por el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, a la alimentación, entre otros derechos que allí, pues, por supuesto, el debido proceso, la libertad, la justicia, la administración de justicia, bueno, son derechos que allí encontramos. Y esos derechos son desarrollados de igual manera en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José, y lo que refería ahorita sobre, digamos, estadísticamente hablando, sobre los procesos que Venezuela ha afrontado en la Corte Interamericana de Derechos Fundamentales, hablamos de 33 procesos desde la creación de esta Corte, pero dos que resaltar tiene que ver con el Caracazo en el año 89, donde la Corte Interamericana condenó al Estado venezolano. Recordemos que allí la responsabilidad no es al gobierno de turno, sino al representante del Estado venezolano, independientemente del momento o la época en que se encuentre. Se condenó al Estado venezolano a indemnizar desde el punto de vista patrimonial a las 45 o 48 víctimas que denunciaron allí en la Corte la violación de derechos fundamentales, en especial la vida y la libertad, que en el año 89, pues con las revueltas del Caracazo, pues se violentó esos derechos fundamentales. Otro dato o otro ejemplo importante que quería comentar hoy y que también va a ser objeto de análisis de ustedes en el tercer módulo de estas sentencias, tiene que ver con el amparo. ¿Ha escuchado usted ese caso, Javier? El caso del amparo en Apure venezolano. Ah, Allí 14 campesinos, 12 de ellos asesinados. Eso fue en el año 92, 93. Las fuerzas militares hicieron creer a la autoridad que se trataba de grupos armados, de grupos subversivos, y pues le dieron de baja a estas 12 personas. Dos de ellas quedaron vivas, perdón, y se inició un proceso ante la Corte Interamericana y fue condenado el Estado venezolano también a indemnizar, entre otros casos allí relevantes, el caso de Radio Caracas Televisión recientemente. Un caso, estoy seguro que a lo mejor usted habrá escuchado o leído, Alan Becaría, un jurista venezolano, elevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia con ocasión a que el Estado venezolano, conforme a los hechos que ocurrieron en el año 2002, lo que se le llamó el efecto Carmona, se le inició un proceso judicial a este jurista venezolano, donde según él afirmaba de que no se le permitió una administración de justicia, un acceso más bien a la administración de justicia adecuado, y que por eso pues, estaba en el exilio y todas esas cuestiones que él allí argumentaba. Decidiendo la Corte, Javier, para el ajá. caso de este jurista, de que tenía que intentar los recursos aquí en Venezuela. No podía elevar su queja ante la Corte Interamericana porque no se había sometido al proceso venezolano, y que por tanto pues había que agotar ese proceso para poder ir a la Corte Interamericana. Entonces, esas sentencias, entre otras que allí hacen referencia, son 33 decisiones o 33 procesos que Venezuela ha sido llevado a la Corte Interamericana. Uno en la Corte Internacional de Justicia, caso Guyana Esequiba, Venezuela, que también nosotros vamos a analizar como política contemporánea
digamos, el efecto de la política, sobre todo en estos últimos 20 años, donde se ha tenido un protagonismo importante, donde no se ha descuidado, se ha reclamado, se ha exigido el derecho que tiene el Estado venezolano sobre esta zona de reclamación, sobre la zona de la Guyana Esequiba, y por supuesto la decisión de la Corte Internacional de Justicia, la única donde Venezuela ha tenido intervención en la Corte Internacional de Justicia, el caso Guyana Esequiba, Venezuela, y allí se hablan digamos, de la responsabilidad de los protagonistas del laudo arbitral de París de 1899, si verdaderamente Venezuela tuvo o no la representación adecuada. Recordemos que históricamente se habla de quien representó los intereses de Venezuela. En aquel momento representaba los intereses de otra nación y no los de Venezuela por tener la nacionalidad, por tener privilegios, preferencias y por supuesto representando los intereses de otros pueblos, de otras naciones y no a los que en aquel momento le exigía que era representar al Estado venezolano. En la Corte Penal Internacional, Venezuela no, gracias a Dios, no ha tenido ningún proceso penal, sí una investigación en la actualidad que también nosotros vamos a revisar como contexto político contemporáneo. ¿De acuerdo, Javier? ¿Alguna De pregunta? acuerdo, doctor. No, no, Bien, todo va bien por ahora. bien, fíjate, yo quería hablar hoy también de la tesis de Tomás Hobbes. Tomás Hobbes es un jurista de origen inglés cuando él, a distinción de Jean-Jacques Rousseau, que es un jurista, un filósofo de origen francés, y quiero terminar con esto la clase de hoy, Tomás Hobbes, hablando del ordenamiento jurídico, él refería de que el hombre nace bueno, refiere él, pero que la sociedad lo corrompe. Por tanto, es preciso que el ordenamiento jurídico, haya un ordenamiento jurídico que regule la persona como tal. Mientras que Rousseau hablaba todo lo contrario. Rousseau refería de que el hombre pues nacía malo, y que por tanto era la sociedad quien transformaba a ese hombre bien marcando su destino para un hombre bueno o para un hombre malo. Pero ambos coincidían en que se era necesario la existencia de un ordenamiento jurídico. Entonces no podemos ir retrocediendo lo que iniciamos en la clase de los elementos del Estado, hablando del pueblo, hablando del territorio, hablando del gobierno, o refiriéndonos a estos tres aspectos. No podemos concebir el Estado sin un ordenamiento jurídico. Por supuesto, de la Constitución Nacional como la máxima norma del Estado venezolano y en cualquier territorio, y los demás dispositivos legales. En Venezuela, al igual como en muchos países, no podemos separar la política del Estado sin la protección de los derechos fundamentales. Considero que la política de Estado debe ir amalgamada, debe ir anclada a la protección y garantía de los derechos fundamentales. Por eso nosotros encontramos en el artículo 23, amigo Javier, de la Ajá. Constitución Nacional, que los derechos fundamentales, perdón, que los tratados y acuerdos internacionales que guarden relación con los derechos fundamentales, pues tienen no vamos a hablar de una supremacía constitucional, no, están en el mismo rango que la norma constitucional y van a prevalecer en el ordenamiento jurídico interno. Y no podemos hablar de una supraconstitucionalidad de los tratados de acuerdos internacionales porque eso sería contradictorio de los dispositivos de la propia Constitución. Cuando usted revisa el artículo 7 de la Constitución Nacional, refiere allí que la Constitución Nacional es la norma suprema. Los tratados de acuerdos internacionales están en el mismo orden, en la misma jerarquía que los tratados y acuerdos internacionales. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, Javier. Yo le voy a mandar por correo en la plataforma de la universidad, le voy a enviar allí las actividades que ustedes pues deben desarrollar para aprobar esta materia, para aprobar este curso. ¿De acuerdo, Javier? De acuerdo, doctor. Súper bien. Muchas No sé gracias. si tiene alguna pregunta, Javier. ¿Cómo está? Buenos días. Me pareció haberle ¿Todo bien? dado clase a usted en pregrado, ¿cierto? Sí, claro, claro Ah, que sí. claro. ¿Cómo está, Javier? Igualmente. Bueno, Todo mire, bien. la universidad me dio este reto. Me dijo, mire, Sandro, yo quiero que usted dé esta materia de contexto político contemporáneo y me parece una materia buena, pero muy sensible por los temas que allí se tocan para no
digamos, causar polémica, ¿es cierto? Entonces, te invito a leer lo de Anomia, Javier, te invito a leer lo del contrato social de Rousseau, revisa esos dos aspectos y por supuesto, bueno, la tesis, el trabajo, en el primer trabajo que tiene que ver con los cuatro paraguas del general, de la tesis de los cuatro paraguas del general Vladimir Padrino López y esta en contraposición a lo que él refiere allí, este proyecto o este ensayo de este político venezolano que se lo voy a enviar para que ustedes sean críticos y hagan un análisis de cada una de esas posturas propias, siempre desde el punto de vista académico. ¿De acuerdo, Javier? Gracias. Correcto, doctor, está bien. Muchas gracias. Bueno, Javier, Por que favor. tenga un feliz fin de semana.